Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo me quiero presentar. Mi nombre es Silvia Crosa, soy profesora agregada acá al Departamento de Enfermería Comunitaria y en el día de hoy me acompañan Rosemary Carrillo, profesora adjunta del Departamento de Enfermería Comunitaria, y Graciana Barbosa, también en este momento en funciones de profesora adjunta. Graciana es docente del Centro Universitario de Rivera, de la Facultad de Enfermería, pero en el Centro Universitario de Rivera. Así que bueno, nuestra intención hoy es trabajar esta actividad, que es introducción a la salud poblacional, la situación de salud del país, porque nos parece que hay un montón de información que es muy relevante y que es importante que ustedes puedan también ver cómo es que trabajamos esta clase y cómo es que trabajamos esta información para trabajar en esta asignatura que es Enfermería en Salud Individual y Colectiva. Así que ¿qué es lo que vamos a ver entonces hoy? Es estos temas que son qué significa o qué comprende la salud poblacional y la situación de salud del país, la situación de salud en Uruguay, los principales indicadores que tenemos para poder ver esta situación de salud y cuál es la situación actual por la pandemia del COVID-19. Entonces, como para comenzar, bueno, ¿qué entendemos entonces por salud poblacional? La salud poblacional es descrita y explicada por la epidemiología. También un tema que vamos a ver en esta unidad, que lo van a ver también con nuestra epidemióloga, que es la docente también de bioestadística, Janet Trujillo. Ella también nos va a ayudar a ver que la epidemiología es toda una disciplina, es toda una ciencia que identifica elementos que pueden estudiar los condicionantes de salud de todas las poblaciones humanas. O sea, las poblaciones pueden verse a nivel local, por ejemplo, relativas a un servicio de salud, como puede ser una policlínica. Nosotros a eso le llamamos la zona de intervención territorial, que es saber qué población tenemos en disposición, qué población está en el territorio, en los territorios que se definen para atender para cada servicio de salud. Y también puede ser vista a nivel departamental, también puede ser vista a nivel regional, o, como vamos a ver, muchos de los indicadores que vamos a ver el día de hoy, puede ser vista a nivel nacional. ¿De qué nos sirven los indicadores? Los indicadores nos sirven para ver cómo se mueven las variables, y estas variables están definidas para conocer la salud y la enfermedad de las poblaciones humanas. Y también para estudiar modalidades y el impacto de las respuestas sociales que se instalaron para poder atenderlas. Ustedes saben que las medidas para atender las situaciones de salud tienen que ser integrales y que muchas veces comprenden varios sectores, no solamente el sector salud, ¿no? Bien, entonces, venimos viendo que los determinantes sociales y las desigualdades en el acceso a la salud son condicionantes importantes en lo que tiene que ver la situación de salud de una población, porque la situación de salud no es totalmente igual para todos los individuos, sino que hay diferencias en estos individuos de acuerdo a las oportunidades o a las vulnerabilidades a las cuales están expuestos. Así que estos determinantes influyen en distintos grupos, con distintos sectores o en distintos grupos sociales, y también es importante, desde el punto de vista de conocer la situación de salud, conocer cuáles son estos determinantes y cuáles son los aspectos que están generando vulnerabilidad en la población. A ver, ahí está. Entonces, el término situación de salud hace referencia a esto, a conocer a la población, a conocer la salud y conocer el contexto, o sea, conocer el entorno, cualquiera de los aspectos del entorno que podamos entender, así como los servicios sanitarios. Esto es importante conocerlo, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que saber la situación de salud, por ejemplo, de un país o de un departamento o de un conjunto de barrios o de un grupo de barrios que forman parte del área en el cual vamos a trabajar? Y bueno, porque básicamente es lo que va a determinar qué tipo de servicio de salud vamos a tener que brindar, cómo nos vamos a tener que preparar, y otro aspecto importante es saber, por ejemplo, qué aspectos de ese servicio de salud vamos a tener que desarrollar con mayor profundidad, porque esas características, estos determinantes, estos componentes, van a hacer la diferencia entre los grupos poblacionales.
Cuando hablamos de situación de salud, siempre a nivel epidemiológico se organizan más o menos en estos capítulos que vamos a ver así: análisis demográfico y socioeconómico, el análisis de la morbilidad y de la mortalidad, y el análisis de la respuesta social por parte de los servicios de salud. Así que vamos a comenzar con la parte demográfica, aunque a ustedes les parezcan datos conocidos, muchas veces no lo son tanto. Tenemos en este país una superficie de 176.000 kilómetros cuadrados, una población estimada de 3.400.000. Pero ¿qué características tiene esta población? El 95.3% vive en ciudades, es urbana. El 40% se concentra en Montevideo y la gran mayoría entonces está viviendo en el área de Montevideo y el área metropolitana. El área metropolitana se le podría decir a una parte de San José y otra parte de Canelones, en las cuales sabemos que esa población utiliza esos dos departamentos, prácticamente muchas de esas ciudades llaman ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque la población se traslada para trabajar a Montevideo y vive en Canelones o en San José, pero también podemos decir que abarca algunas partes de Florida, de Maldonado, de La Valleja, de Colonia. Hay toda un área metropolitana que es un poco más difusa, pero que hay gente que se traslada o que de pronto vive en esos departamentos o tiene su residencia, pero se concentra sus actividades en Montevideo, sea por trabajo, sea por estudio. La población rural es muy poquita en nuestro país, tenemos una población rural del 5%, eso significa que de cada 100 habitantes, 5 viven en el campo, o en la parte rural, ¿no? Que el 92%, fíjense ustedes, que habita en el 1% del territorio, o sea que tenemos algunas partes del territorio la población hiperconcentrada y en otras partes del territorio la población muy, muy dispersa. Que ustedes lo sabrán muchas veces si alguien ha hecho viaje de Rivera a Montevideo o de Montevideo a Rivera, hay partes por las que uno pasa, sobre todo en que ve campo, 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 y no vemos a personas, ¿verdad? Prácticamente no. Yo siempre digo que esa parte ahí después de entre Durazno y Tacuarembó, ¿no? Es como una parte que está muy, muy dispersa la población. Bien, la siguiente. Hay otras partes del país también en las cuales la población está muy dispersa. Este país, bueno, presentamos un proceso de envejecimiento, ¿eso qué significa? Que tenemos baja tasa de natalidad, un aumento de la esperanza de vida al nacer, ¿no? Tenemos prácticamente 80 años en las mujeres y 73 años en los hombres, para el quinquenio 2011-2015, pero está en aumento. Eso significa que cada niña o cada varón que nace en este momento tiene más años en esperanza para vivir, ¿verdad? La población de 65 años y más representa el 14%, o un poco más, probablemente ahora, porque este fue el censo del 2011. La proporción de menores de 15 años representa el 21.8% y está en descenso. Y tenemos un crecimiento poblacional que es muy bajo, que es del 0.4. De pronto a ustedes ahí no les parece un número, pero si lo comparamos con los países de la región o de Latinoamérica, somos uno de los países que tiene crecimiento poblacional más bajo. Y una tasa de global de fecundidad de 1,57 hijos por mujer en edad fértil. Esto significa que se miden cuántos niños nacieron y cuántas mujeres están en edad fértil, y no da 2, da 1,57. Claro que no es que cada mujer tiene un hijo con 57, es un promedio, ¿no? Pero esto implica que por cada mujer, o sea, no hay una tasa de reemplazo. Eso significa que cada mujer que puede tener hijos no está teniendo los 2 hijos que debería tener para poder reemplazar, ¿verdad?, la pareja que los originó. Y ese es un dato importante porque probablemente en los años que vienen, capaz que lo han leído, es una noticia que ha salido en los diarios en estos últimos días, la población está en decrecimiento, o sea, vamos a tener menos de 3 millones dentro de poco tiempo. Ese es un pronóstico todavía, ¿no? Capaz que por la migración y por otras cuestiones, pero esto que sucede en nuestro país, sucede también en países muy desarrollados, como por ejemplo los países europeos o países que están justamente, que tienen este proceso que llamamos
la transición demográfica completa. O sea, nosotros estamos en este momento con la transición demográfica realizada. No acompañamos a los países de la región que todavía, algunos están en este proceso y otros no. A ver la siguiente. Bueno, ahí está, estas características las vemos en estas pirámides. Si ustedes ven estas pirámides, el color verde son hombres y el color naranja son las mujeres. Y son las gráficas de edad cada 5 años. Y estas dos pirámides, la diferencia que tienen es que una, la más triangular, la que está en su pantalla a la izquierda, es de 1990. Y la otra, la que está más a la derecha, es de 2015. Ustedes ven en estos pocos años, ¿no? En esos 25 años de diferencia, cómo la pirámide se transformó. ¿Y qué muestra la segunda pirámide? Muestra la tasa de natalidad que está disminuyendo porque se está achicando la base, y por otro lado, muestra cómo hacia arriba, cómo se ha ido redondeando, porque eso implica la gente que sobrevive cada vez más tiempo, y eso hace que la parte superior se redondee. Esta forma así se llama como forma de honguito o forma de bulbo. Esto es lo que se ve en los países que completaron su transición demográfica, y esto habla de, fíjense, baja tasa de natalidad, hay niños pero no los hay tanto, se nota que son lugares donde los partos son cuidados, sucede que no van a prevalecer las enfermedades infecciosas porque los niños son los que tienen generalmente enfermedades infecciosas, niños pequeños y niños más grandes, pero a lo que la pirámide se achica y se agranda la población adulta y adulta mayor, lo que van a prevalecer son las enfermedades no transmisibles, o sea, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, ¿no? Eso no significa que no vaya a haber enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas están, pero no son las que tienen mayor número. En cambio, en poblaciones más piramidales, como nos pasaba en el año 90, teníamos mayor cantidad. Sabiendo la pirámide, nosotros podemos saber de qué enferma esta gente, cuáles son las enfermedades que están en preponderancia. Bien, la siguiente. Bueno, y aquí empezamos con la natalidad y la fecundidad. Eso también es una característica en nuestro país. En nuestro país la fecundidad siempre fue históricamente inferior a los promedios regionales. Decimos este tema de que la tasa general de fecundidad es 1,90, ahora creo que anda más cerca del 1,57. Aquí está en esta diapo lo que yo les decía, que no estamos por debajo de los 2 hijos, por lo tanto no se reemplaza la pareja que los originó. La mayor tasa pero sin embargo lo que vemos es que la mayor tasa de natalidad se da en los sectores con mayor vulnerabilidad. Y eso es importante porque se siguen reproduciendo en mayor cantidad las personas que presentan mayores circunstancias por ejemplo, económicas o sociales, o del cuidado, ¿no? Visualizando esto desde una perspectiva de género, de generaciones y de derechos, vemos que en estas poblaciones la mayor parte de la crianza recae en las mujeres, donde también si trabajan, la ampliación de los derechos laborales, las empresas lo ven como un problema, y donde vemos que también que es necesario seguir y continuar desarrollando políticas de igualdad de género y de crianza a los efectos de que esto no se profundice, sino que se genere mayor igualdad o mayor distribución de estas problemáticas entre varones y mujeres. A ver la siguiente. Tenemos una situación muy particular porque nosotros desde la década del 60 más o menos tenemos un alto porcentaje de partos institucionalizados. Y eso nos ha generado, por ejemplo, repercusiones positivas y otras que de pronto hay gente que dice que no tanto, porque bueno, acá todo el mundo, casi todo el mundo, si quiere tener el parto asegurando la atención, eso nos ha generado, por ejemplo, casi nula mortalidad materna, y ahora más con el tema de que la interrupción voluntaria del embarazo se produce en forma controlada y con una asistencia adecuada, y una mayor sobrevida para los niños, porque fíjense que es totalmente distinto tener
la posibilidad de reanimarlo y de tener atención médica inmediata, ¿no? Cuando el niño presenta problemas al nacer, que tenerlos a los 20 minutos a la hora, ¿no? Que eso sucedía mucho si nacen en los domicilios a veces. Y lo otro que, por ejemplo, que estamos viendo como una repercusión positiva es que todo niño que nace en una institución es vacunado. A no ser que haya una negativa muy importante por parte de los padres, y por ejemplo, hoy estamos viendo que esa es una de las hipótesis por las que tengamos tan buenos resultados hoy con el COVID-19, por ejemplo, porque se ha visto que la BCG es una vacuna que si bien se da contra la tuberculosis, es una vacuna que también protege al niño contra otras infecciones virales muy complicadas, como por ejemplo, infecciones que se pueden producir en el recién nacido, que ustedes saben que los recién nacidos son niños prácticamente inmunodeprimidos, y que son virus respiratorios que se comportan muy parecido al COVID. Así que esa es una de las hipótesis, no está aprobado, pero aparentemente que tengamos muy buena vacunación contra la BCG, y eso se produce porque los niños nacen en instituciones, nacen en una maternidad. Entonces, tenemos 13,5 niños que nacen cada 100.000 habitantes, o sea, cada 100.000 personas nacen 13 niños, no es un volumen muy alto, a pesar de que, como decimos, está distribuido distinto, ¿no? En algunos lugares, o en poblaciones que tienen, digamos, clase media o media alta, tienen pocos hijos, y las personas, decíamos, que tienen situaciones de mayor vulnerabilidad son los que tienen mayor hijos. Las mujeres trabajan y estudian y no cambia la distribución de roles, dicen Carmen Varela, que es demógrafo e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Y esto es también lo que se conoce como la doble insatisfacción, ¿no? O sea, las personas de nivel socioeducativo alto y medio dicen tener menos hijos de los que hubieran deseado tener, y las personas con menor nivel socioeducativo tienen más hijos de los que querrían, pero bueno, muchas veces esto se produce por múltiples factores. Y lo que podemos ver ahí en la gráfica es cómo del siglo XVIII al siglo XIX y ya nomás a principios del siglo XX se produce la disminución de la tasa de natalidad, y hoy estamos bastante, digamos, si bien sí continúa descendiendo, podemos ver que estamos en una meseta ya desde hace varios años, pero que continúa descendiendo. Bien. Nosotros lo que vemos es que nuestro país es un país en el cual las desigualdades no son demasiado grandes en comparación con los países de la región. Sin embargo, tenemos diferencias, hay desigualdades en distintas zonas geográficas. Por ejemplo, la pobreza en Montevideo alcanza el 13,4%, mientras que el resto del país es solo del 7,3%. Esto es porque muchas veces las poblaciones se mudan a Montevideo, a la zona metropolitana, en la búsqueda de trabajo, y eso hace que se acumule cinturones, que llamamos cinturones de pobreza. La pobreza se sigue, digamos, concentrando en los niños y en las mujeres, o sea que cuanto más pequeños son estos niños, más cantidad, tenemos más porcentaje de niños en el nivel de pobreza. Y en las personas de 18 a 64 años, tenemos o sea, aparentemente los niños que logran salir de esta situación de pobreza, luego cuando logran estudiar o de alguna forma salir de lo que se llama el índice de pobreza, se reducen a fíjense, en 18 a 64 años, que serían los adultos, un 7,8% son pobres. Sin embargo, para los menores de 6 es de un 20,6%. Y eso también está hipotecando de alguna forma nuestra situación de salud, porque si tenemos muchos niños que crecen en condiciones de pobreza, eso habla de condiciones inferiores o menores, una situación de desigualdad al momento de estar creciendo y al momento de estar desarrollando condiciones que van a generar situaciones para toda su vida, como son las situaciones de aprendizaje, de alimentación, de crecimiento, de desarrollo, etcétera, ¿no? Por eso es que se desarrollan políticas sociales. Las políticas sociales son justamente para distribuir
en estas poblaciones aquellas cuestiones que le faltan y que no generen una repercusión en la salud presente de estos niños o futura. Estas brechas son más persistentes incluso en las personas con ascendencia afro. En el 2014 la incidencia de pobreza en este grupo es del 23,1, mientras para los que no eran de ascendencia afro era del 9%. Fíjense la diferencia, ¿no? O sea, aparentemente el hecho de nacer con un color de piel genera de por sí ya una posibilidad de tener una mayor probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza. Y en el 2006 estas cifras eran terriblemente altas, eran del 55 y del 30% respectivamente. Bien, la siguiente. Entonces vemos en esta infantilización y feminización de la pobreza, por el comportamiento reproductivo uruguayo, muestra brechas sociales y territoriales en la pauta de fecundidad. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio vinculado a las determinantes sociales y, por ejemplo, era 5 veces mayor la posibilidad de morir para un niño que nacía al norte de Río Negro, si su mamá era menor de 17 años, que no hubiera terminado la escuela y, por ejemplo, y que fuera de ascendencia, ahí va, étnico-racial cualquiera, ¿no? Negra, mestiza, incluso indígena, ¿no? Eso es así, era 5-1, si la contábamos como por debajo del Río Negro, o sea, decíamos en esta población que tendría un mayor acceso a la atención a la salud o a otros recursos, si era mayor de 18 años, si había terminado la escuela y había comenzado el ciclo básico, por lo menos, y por supuesto si era de raza blanca. Fíjense en eso, ¿no? Que uno dice, ¿qué diferencia puede haber entre un niño que nace y otro en el mismo país? Bueno, pero las hay. Entonces, estas circunstancias diferenciales en salud hacen que las poblaciones tengan también diferencias internas que son injustas y que son evitables. Una cuestión que preocupa es la fecundidad de los adolescentes, que tradicionalmente representaba un nivel significativamente bajo en relación a los países de la región, siempre andaba alrededor del 25%, por allí, pero está aumentando en el porcentaje mujeres embarazadas, jóvenes, menores de 18 años, respecto a las mayores de 18. Eso es que aumenta su valor relativo, y está mayormente formado por adolescentes de los sectores más desfavorecidos. O sea, las jóvenes que se embarazan no se embarazan porque no conozcan los métodos anticonceptivos, eso ya lo sabemos. Los métodos anticonceptivos los conocen. Se embarazan porque su baja inserción en el sistema educativo, tienen menos oportunidades para poder tener trabajo o ingresos o lo que sea, y entonces su futuro se vislumbra por el tema de formar una familia. Entre los jóvenes, 1 de cada 10 mujeres de 18 años ya tiene hijos, mientras que 2 de cada 100 varones de esta edad recién son padres. O sea, aquí también hay una diferencia, porque también hay una alta probabilidad de que esa mujer que se embaraza tan joven, si su pareja también es un joven, adolescente, muchas veces se hace responsable y acompaña el crecimiento de ese niño, como también la gran mayoría lo asume la mujer y el varón no puede desarrollar la paternidad en forma satisfactoria, cosa que genera una repercusión en el niño y también en el padre. La siguiente. No sé si estábamos acá en la población menor de 15. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a ir trabajando, digamos, desde los diferentes grupos etarios, más que nada con las características propias que tiene cada grupo. Algo ya Silvia nos estuvo adelantando, pero bueno, un poco para profundizar un poquito más en cada grupo, comenzando con los niños y adolescentes, los niños menores de 15 años,
desde el 63 hasta el 2011, la población de menores de 15 años se reduce a la mitad, mientras que la población mayor de 65 años se quintuplica. Vieron que hoy con la diapositiva que mostró Silvia de la pirámide, ya de lo demográfico ya la cantidad de niños y adolescentes es menor. Por otro lado, las características también desde el territorio, dónde viven estos niños y adolescentes, por departamento o en el territorio, también es importante. Porque a veces los números a nivel nacional dicen una cosa, y después si vemos en cada departamento, o ustedes cuando hagan sus prácticas según la región, o el lugar donde lo vayan a hacer, capaz que es bien distinto a lo que es nivel de país, los números. Y bueno, ahí daba el ejemplo, ¿no? Hoy Silvia, con respecto a la línea de Río Negro, que también, ¿no? Esto de donde uno nace, también esto como determina también, donde los promedios también de natalidad y demás. Por otro lado, cuando uno en los datos siempre aparece, ¿no? La esperanza de vida al nacer. Bueno, esto es lo que significa, ¿no? En cuanto a la esperanza de vida, hasta qué edad podemos llegar a vivir. Bueno, los números nos dicen que las que vivimos más son las mujeres que los hombres. Y bueno, también después lo vamos a ver cuando veamos la parte de la mortalidad, que ahí a veces la diferencia de que nos morimos hombres y mujeres también eso incide también. Por otro lado, esto es lo que hablaba Silvia, ¿no? Lo de la etnia, la mayoría se identifica de población blanca, pero también en el 8.1, perdón, el 8.1 son afrodescendientes, y 5,1 aparece o considera que es de procedencia indígena. Pero bueno, en otros países, capaz que nosotros en nuestro país, esta parte de lo indígena no lo vemos tanto, pero a nivel de Latinoamérica, esta combinación, esta diversidad también es bien interesante, y que bueno, que ha empezado a nivel de nuestro país como ver, desde el punto de vista sobre todo de salud, hay como un comienzo de desarrollo, digamos, frente a la mirada desde lo étnico. Y después, por otro lado, de la estructura de hogares, que algo se vio ya en la clase de familia, también cómo están compuestas estas familias, cómo están compuestas estos hogares, quiénes viven, cómo es el tema de los arreglos familiares, que cómo incide también en esto, en la salud de las personas, y sobre todo en el ámbito de dónde vive, ¿no? Esta población, que algo ahí nosotros en la clase lo vimos, en la de familia. Bueno, después por otro lado, otros indicadores que aparece es lo de la salud materna y reproductiva, ¿no? Que desde el punto de vista de la región, Uruguay se destaca por tener una de los números más bajos a nivel de la mortalidad materna, y en la cual aparece, ¿no? La diferencia, cómo ha bajado. En el 91 era de 38 cada 100.000 nacidos vivos, y en 2014 bajó a 18,6 por nacidos vivos, lo que, bueno, aparece que hay una disminución en la mortalidad, y que, bueno, como hoy decía Silvia, cómo baja, ¿no? El tema de que aparece